Y ya en los 70s es cuando ya vamos viendo, ya es cuando sucede la verdadera revolución del shoujo. Ajá. De lo que ya se podría llamar shoujo. Sí, si no mal recuerdo, ¿tú tenías notas al respecto? De los 60, pues No, de los 70s, ya para ya meternos en los 70s. bueno, directamente a los 70, pues el shoujo ya se da de por sí, porque anteriormente pues las escritoras ya se identificaban más con los gustos actuales de su público. Y es ahí recién cuando ya se forja esta categoría en el manga. Es dirigida especialmente al público femenino, porque como vemos pues los mangas son dirigidos al público masculino y pues estas mangakas lo que hacen es nuevamente una revolución total porque siguen la línea que dejó el autor del cual hablamos líneas arriba, pero ¿qué pasa? Aquí abordan temas como la homosexualidad, el tema de la identidad de género, el papel de la mujer en la sociedad, pero visto desde los ojos de una mujer, o sea, ya no desde un hombre que transmite sus ideas en el papel a mujeres. Por ejemplo, tenemos a Keiko Takemiya, que fue la autora de la balada de los vientos y los árboles, con la que nuevamente vemos que se hace un subgénero del shoujo, que es el shonen ai, donde aquí vemos ya un tema de tocar el tema de la homosexualidad en el manga, sí, así literal, propiamente dicho, no dar pequeños puntos, mencionarlo vagamente. O sea, literalmente esta categoría habla del amor entre chicos. No toca el plano sexual de la relación, pero sí es un amor romántico entre dos chicos. Y aquí es donde se dan a conocer más autoras. Actualmente, por ejemplo, este género se creó para atraer un público femenino, pero ya tiene una aceptación entre el público masculino. O sea, se creía que al inicio en este género era solo para mujeres porque se excluye a dicho género y no amenaza a este público. Como veíamos antes, el shonen solo te daba fanservice, o sea, la mujer estaba solo de manera como imagen, o sea, no era relevante en la trama, no eran heroínas, solo estaban de relleno, tal cual. Y pues ya vemos que el público hoy en día se encuentra diversificado. Este género es más aceptado. Y desde entonces los géneros, el tema del cómic para chicas, ya tocan temas psicológicos, sociales y temas tabú, como el tema de la orientación sexual. Y de ahí podemos hablar del grupo de las 24. ¿Tú tienes notas acerca de esto? Del grupo de las 24. Sí, bueno, tengo algo. O sea, básicamente tengo que sus aportaciones no se limitan únicamente al shoujo, sino que básicamente sus aportaciones sirvieron para todo lo que es el manga moderno. Exacto. Que básicamente todo lo que es el manga moderno tiene como sus bases en cosas que se lograron en esta época. Ajá, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, a Osamu Tezuka planteó estos temas en su época, sí, pero el manga como lo conocemos actualmente, como comentamos, él redistribuyó el tema de la posición de las páginas, porque era poco fluido, los diálogos no eran muy legibles. Y por ejemplo, ellas siguieron esa línea, pero la llevaron a otro nivel. O sea, ellas no se limitaban a innovar el contenido, sino que juegan con las viñetas, las sacan de
cuadro, y ahí empezamos a ver el tema de la versatilidad en los diálogos, que simplemente se hacen de la linealidad de estas viñetas, como se conocían hasta ese momento. Y sí, era lo que estábamos platicando hace rato. Sí, en el primer audio. De que tú me preguntabas de que en qué momento en Estados Unidos cambiaba toda esta manera de rotular los cómics. Exacto. De que antes era como una cuadrícula y era todo cerrado y era todo dentro de la cuadrícula. Era y cuando es que Ajá. se empiezan a cambiar, y ya te dije yo, mira, si tú lees todas las crisis y tú lees todo este tipo de cosas, tú si te lees todas las crisis como tal, ya vas viendo en qué crisis van cambiando y quiénes son los autores, porque en realidad precisamente las crisis de DC escoge a su mejor escritor y escoge a su mejor dibujante y escoge a sus mejores en todo. Y muchas veces cuando dicen mejores se refieren a las personas que están revolucionando. Ser el mejor en el cómic es completamente, bueno, es algo completamente idiota, porque el mejor no es el que hace mejor las cosas, el mejor es el que revoluciona más las cosas, no es el que hace mejor lo que se tiene que hacer, sino el que hace cosas nuevas. Exacto. Entonces, la innovación. ¿Mande? Como tú mencionas, es el que revoluciona, es el que innova, es el que crea algo nuevo, lo vuelve propio y lo sabe expresar de la mejor manera posible para llegar al público. Ajá, entonces en Estados Unidos cuando se hacen estos cambios es en la década de los 80s cuando hay más cambios notorios, porque si tú lees todos los cómics de los 60s, todos es que incluso yo los leo hoy en día y casi que me da risa. Sí. Porque si tú lees todos los cómics de los 60s, todos tienen la página numerada. Ajá. O sea, tienes sí, y es algo que ya nadie hace. Ajá, tienen todos la página numerada, tienen la cuadrícula bien hechecita y es algo que tú lo lees y tú piensas que la persona que lo hizo tiene alguna especie de trastorno compulsivo, de ordenar las cosas. Exacto, porque o sea, es muy recto todo, o sea, se desarrolla de una manera tal que nada se sale del cuadrito, todo es lineal, todo es todo sigue pues una cuadrícula y ya te lo numeran y listo, o sea, nada sale del cuadro, todo ocurre dentro de esa pequeña viñetita que tienes en la página y ya. Y es algo que hoy ya no existe. No, ya o no sea, existen hoy límites. Netamente ya no existe. Si lo usan uno o dos autores y lo usan para burlarse de esa época precisamente, no por otra razón, para hacer parodia de todo eso. Entonces tú me preguntabas, ¿quién lo hace en Estados Unidos? Y pues en Estados Unidos ha tenido muchas revoluciones de las viñetas, de cómo es que se ordenan las viñetas. Una la hizo Geoff Jones, otra la hizo pues infinidad de autores, o sea, George Pérez la hizo en su tiempo. Pero si queremos buscar el origen precisamente de esa misma revolución, pero en Japón, sería el grupo del 24. Como te lo mencionaba, pues ellas llevan el estilo de Osamu Tezuka a otro nivel. O sea, ahí logras ver la evolución que le dan a la viñeta, con expresiones faciales, llenas de dramatismo, le dan líneas de movimiento, le dan escriben los sonidos, los rayos de la acción del personaje. Por ejemplo, en el manga tradicional se veía un fondo vacío, blanco, lleno de letras, de los supuestos diálogos que a veces no sabías ni a qué personaje pertenecían. Y pues estas historias eran muy cortitas. En cambio, ellas pues llevan la emoción a ese fondo. Ya deja de ser algo secundario. Es ahí donde vemos esa gran innovación. Y pues otra innovación que nos muestran este grupo fue el tema del lenguaje de las flores.
A mí me encanta este punto porque, por ejemplo, tú ves un anime, o sea, sin necesidad de leerte el manga, ya, tú ves un anime y sabes que cierta flor, ya, ya sabes que algo malo va a pasar en esa escena, que alguien va a morir, que va a ser algo doloroso o que algo malo va a pasar. Por ejemplo, como te comentaba, hay una flor que es conocida como la flor del infierno, por esto mismo, porque la ves en los cementerios de Japón y es algo muy de la cultura japonesa. Después es llevada a los mangas por esas autoras. Este, Dejan de ser mera decoración en el tema del manga, en el tema de los fondos, y le dan un significado a la trama. En la actualidad esta florcita que te comento, la Licorice radiata, que es un nombre oficial, se asocia con fatalidad, con muerte, o por ejemplo un ejemplo más actual podría decirse es en el tema de Lady Oscar, la Rosa de Versalles de Ryoko Okeda. Nos muestra la flor en los puntos claves de la trama, porque había una flor favorita y de un color en específico que le gustaba a Lady Oscar. Sí, ¿sabes a quién más? Bueno, es que hay un montón de referencias en el manga Flores. Exacto. Es, es increíble. A mí me recuerda muchísimo a Utena. Yo pienso en flores y pienso mucho en Utena, en las flores que llevaban en el uniforme. Ajá. Omite eso, mentita. Edita eso. Córtalo, córtalo. Bueno, regresando al tema de las florecitas. Al tema de las flores. Al tema de las flores en el manga, porque es un tema que me encanta, porque como ves, Japón siempre es una sociedad muy orgullosa de sus tradiciones, muy orgullosa de su rectitud, de su disciplina, y pues hay leyendas que se tocan mucho en los mangas. Aquí empiezan a tocar mucho el tema de las leyendas de los bosques, de los espíritus que viven en los bosques. Y por ejemplo, aquí empieza hablando del lenguaje de las flores, empieza la leyenda del Hananaki. Bueno, es romantizar algo malo, sí, o sea, yo ahora lo veo así, pero en el tiempo para el público era lo más hermoso que podía haber pasado. Por ejemplo, con el nacimiento de este lenguaje de las flores del manga, se da lugar a las leyendas asiáticas, o sea, también es parte de Corea, parte de Japón. Y con relación al amor dentro de las historias, porque como mencionábamos, las autoras ya tocan temas controversiales y tocan temas de identidad de género y temas filosóficos en sus historias. Y pues aquí entra la leyenda del Hananaki, la cual trata de una enfermedad que se manifiesta con un malestar generalizado, sí, totalmente, debido a un amor unilateral, o sea, un amor no correspondido. Y la característica de este padecimiento es que el afectado vomita pétalos de rosa por la boca, los cuales brotan de pulmones y del estómago, causando llagas en la tráquea debido a la expulsión. Y pues, según la leyenda, puede ser removido mediante cirugía, pero con efectos secundarios. Aquí viene el romantizar esta situación. El personaje, si es que esto es removido por cirugía, ya no tendría la capacidad de amar a quien alguna vez amó, o no volver a amar de manera literal, o sea, no volver a amar a nadie más en su vida. Y pues solo tiene cura sin los efectos secundarios mencionados, si el amor es correspondido. O sea, siempre está presente en este tema de las flores del simbolismo, lo poético, lo filosófico. Ya dejan el plano secundario para tener una gran importancia en el desarrollo de la trama, convirtiéndola pues en un carrusel de sentimientos y emociones para los lectores de esa época, que era lo más maravilloso. El romance, el que todo tuviera un significado y que fuera enriquecedor para esta trama.
Y bueno, me había quedado en que pues es muy enriquecedor el tema del lenguaje de las flores al desarrollarse la trama en el manga, porque como lo comentaba, pues tocan temas poéticos y filosóficos, lo cual era del agrado del público femenino en ese entonces. Y pues al hablar de shoujo hablamos del crecimiento de este género junto con sus lectoras, la cual es pues en estas lecturas encuentran lecciones de vida y pues tocan temas personales de las autoras. Las autoras se muestran más abiertas y crean un feedback con sus lectoras. O sea, se pueden comunicar con ellas, pueden hacerlo mediante correo a sus casas editoras. Y esto solo se ve que se ha logrado en Japón. O sea, el leer mangas se deja de ser una comunicación de mass media, una comunicación de masas, en la que no sabes cuál es tu receptor, y pasa a ser una comunicación bidireccional. O sea, solo esto se ha visto en este mercado. Y pues han convertido el cómic, por sí, el manga, en un medio donde las lectoras se sienten escuchadas, donde se sienten aceptadas y donde dejan de ser espectadoras a pasar a tener una voz dentro de sus historias. Y pues lo cual nos lleva a la casi actualidad, a los 80. Uy, es hora de poner musiquita ochentera. Que nos pondrá Bueno, música no de podemos por copyright, pero sí, imaginemos que es musiquita. Podemos tararearla. Take on me, take on me on. Musiquita ochentera. Sí, hay que no las ponga de fondo al menos 3 segunditos para que no nos levanten por copyright. No, Take On Me te bajan cualquier video por 3 segunditos. Es una canción épica. Y si la pone en versión de 8 bits, tampoco. A él le encanta el 8 bits. Puede ser. Podría ser. Que se arriesgue nada más por lo que le gusta el 8 bits. Ahí espero que no la denuncien. Pero bueno, a los 80s. Ya, a lo que vamos. ¿Introduces algo? ¿O sigo hablando? Me gusta cómo hablas. Sigue hablando. Ay, arigatito. Bueno, como iba mencionando, pues el estilo va evolucionando con las autoras y pues el público ya no son las niñas de los 70, ya son jovencitas que han crecido leyendo estas historias, pero como a medida que creces vas cambiando los intereses y vas viendo que no puedes romantizar ciertas situaciones, y pues vas queriendo más, vas buscando más, algo más real, algo más vivencial con lo que te puedas identificar. Y esto pasa pues en el manga. Las autoras se dan cuenta de esto y pues esto es otra revolución totalmente, ya que dan paso al nacimiento del género josei, que es manga para mujeres, no ya para señoritas, no ya para el público femenino, sino manga para mujeres adultas, donde se toca una visión más realista del amor, de la vida cotidiana, y es así como empiezan a abarcar temas a medida que crecen las necesidades del público. A mí me recuerda mucho, ¿sabes a qué? ¿A qué te recuerda? A la música yeye francesa. Bueno, o sea, no me acuerdo si se llama yeye, creo que ese es el nombre. Me parece que ese es el nombre ahorita porque, bueno, obviamente no tengo notas aquí sobre eso. Pero es una música que, por ejemplo, no sé si recuerdas el rock de los 60s, como estaba, por ejemplo, esta canción sobre Johnny, sobre una chica que su nombre se llama Johnny. Bueno, sí. Me acuerdo de una que dice que mi novio es un esquimal. Decía, mi novio es un esquimal y si lo beso me congelo, pero así lo quiero. O de Mr. Sandman, bring me a dream,
Make it the purest and I never seen. Entonces todos estos grupitos que eran casi que música a capela, bueno, algunos eran directamente música a capela, pero eran bandas o agrupaciones conformadas por mujeres, todas. Ujú. Creo que se le llamaba música yeye y empieza en Francia en los años 60, creo, 60, sí, 60, 60. Y pues era toda esta música inocente, pero era completamente genial, totalmente genial, porque era como este amor inocente, infantil, de celitos, de cosas como bien melosas, amorosas, todo este tipo de cosas tan color de rosa, básicamente algodón de azúcar, nubes de caramelo, una cosa Exacto. maravillosa, Algo que con lo que te pero puedes identificar fácilmente. ajá, algo para adolescentes, algo Ajá. para niños y adolescentes. Algo así como eres niño, no sabes nada del amor y entonces pues escuchas estas cancioncitas y no es que sea una historia real, ¿verdad? No es que sea algo autobiográfico mío, pero sí. Y lo que empieza a ocurrir después en los 70s, 80s es que todas estas niñas bien, todas estas niñas ilusionadas, llenas de este ilusión y todo este tipo de cosas, ah, crecen y se dan cuenta de que los noviazgos que romantizaban tanto No en su son así. adolescencia en realidad eran súper tóxicos Exacto. y eran No eran así. completamente terribles y terminan atrapadas en matrimonios diabólicos o en divorcios que las satanizan como brujas por haberse divorciado o en situaciones terribles de drogadicción, de alcoholismo, de todo este tipo de De cosas. dependencia. Y, ajá, o sea, terminan realmente de una manera terrible. Y toda esa generación de niñitas bien e inocentes que habían hecho a la gente tener ilusión y todo este tipo de cosas, empiezan a tener una segunda explosión de creatividad. O sea, Exacto. la primera explosión de creatividad fue esta de Sueños y Algodón de Azúcar, Ajá. y tiene una segunda explosión de creatividad donde empiezan a hablar sobre la cruel realidad, empiezan a sacar canciones de desamor desgarradoras, Exacto. sórdidas, terribles, empiezan a hablar sobre lo mal que les fue en realidad, Ajá. sobre engaños, sobre intrigas, sobre Venganza. pasiones, sobre una visión mucho más madura del amor, cómo Ajá. es el amor para un adulto, Realmente como es. realmente cómo es. Ajá. Entonces yo siento que hay un paralelismo enorme aquí, en el cual hay una generación en el cual está el shoujo, y en el shoujo pues es básicamente, no digo que todo sea color de rosa o todo sea azucarado, Ujú. pero sí es una visión mucho más infantil, mucho más, podríamos decir que prepuberta Exacto. de la vida. Claro, así se empieza a dar el shoujo como se conocía en esa época, o sea, tocando esos temas, tocando ese ideal de amor, azucarado, bonito, lindo, con un final feliz, que todos, toda niña espera ver en una historia. Y pues como este público ya creció, o sea, ya tiene más experiencia de vida y se da cuenta que el amor en realidad no es así, ya gracias al feedback que se creó con las lectoras, esto va cambiando, porque ya se empiezan a cuestionar, no, pero le va a ir mal si, por ejemplo, tal personaje termina con tal personaje, o si va a estar con él, o si lo escoge a él en lugar de al otro pretendiente, no sé, y así empiezan con esas preguntas simples, con esas problemáticas simples, a cambiar nuevamente el tema de tratar la historia desde un ángulo diferente. Es ahí donde empieza a no sé, cambiar el tema del límite de género del público en shoujo. Y pues esto ya se ve en los 70, debido al abanico más amplio de temas que tocan las autoras y que empiezan a publicarse
obras de autoras en las revistas de shonen que son dirigidas a público masculino, eso que solo se dedicaba a público jovencitos masculinos. este pues ahí empieza el auge del Magician Gear, no sé si lo estoy diciendo bien. Fue el género que encantó pues al público por igual. O sea, ya no era una diversificación o algo de que esto es para niños y esto es para niñas. O sea, esto es para todo público. Sí, y también el Josei, que empieza también en esta época. Exacto. Y eso yo me refería con el paralelismo con la segunda explosión creativa, que es cuando ya se dan cuenta de la cruda y ruda realidad, y eso como que tiene paralelismo con el Josei. Exacto, porque el Josei ya toca temas, vivencias de mujeres, ya no de niñas. O sea, ya es un tema más maduro que abarcan, o que toman el tema, pues de la mejor manera posible. No es un tema que todo termine en algodón de rosa, es un tema cargado con más drama, con más realismo, que pues como se manejaba anteriormente, que te era rosita, bonito y tener un final feliz. No, o sea, el amor no es así, ya te lo describen tal cual. El amor es crudo, el amor te transforma, el amor te construye, te destruye, y eso es lo que va a pasar. O sea, es una visión más real. Jodie me va a odiar por hacer tantos paralelismos con Francia. Ella odia Francia. ¿Por qué? Pues no voy a hablar de eso en este video precisamente porque no quiero que me odie más. No, Pero la amamos. creo que sí me va a odiar por hacer tanto paralelismo con Francia porque a ella no le gusta este país. Pero pues, ¿qué te digo? O sea, finalmente la semana pasada pues hablamos de Europa, que es básicamente hablar de dos países, que son Francia y Bélgica, que son los dos países donde fue como la máxima explosión de cómics. Yo creo que una de las tres más grandes explosiones de cómics. O sea, yo creo que las más grandes explosiones son precisamente Estados Unidos, Francia y Bélgica, y lo que es Japón. Son como la gran industria. Ya, ¿y qué pasaba en Francia exactamente paralelo a esto del pues, el boom del José? Y bueno, que no debes de decir, pero lo vas a decir aunque yo no sabía. Pues es que, bueno, o sea, ya tratamos esto en el video pasado. Y pues básicamente en los 70s es cuando surge la Metal Horland, que ya te había hablado de ella, que es la antecesora de la revista Heavy Metal. Y la Metal Horland fue, como te dije, una cosa abismal, una cosa monstruosa, yo diría que incluso abominable, hablando de creatividad. Estaba involucrado este escritor Jodorowsky. ¡Wow! Sí, wow. O sea, ¿qué hace ahí? Jodorowsky siempre está a medio camino entre lo que es ser un genio y un charlatán. Ajá. Un mago y un prestidigitador. Siempre está como a medio camino entre uno y otro, entre ser puro cuento y ser pues uno de los grandes. Su arte es realmente genial, su arte es muy bueno, sus cómics, sus libros, sus películas es realmente increíble, pero su filosofía es precisamente lo que hace que esté a medio camino entre ambas cosas, porque él cree en la psicomagia, y la psicomagia es una cosa que él inventó y que no me voy a poner a detallar aquí. Okay. Pero básicamente es libros de autoayuda convertidos en magia. Wow. Voy a investigar de eso. Como estudiante de psicología me ha causado mucha mucha curiosidad ese tema. Ha sacado muchos videos explicándolo. Okay. Bueno, tratando de explicarlo más bien. Pero bueno,
El caso es que Jodorowsky es una persona valiosa no solamente por su arte, porque de hecho Jodorowsky hizo un cómic con la Metal Horland que está en el top de mejores cómics de todos los tiempos, de todos los países, de la historia, de todo, que es el Incal. El Incal lo hizo en esta revista en Metal Horland y está en el top de lo mejor, de la cream de la cream. Y hizo otro cómic que se llama La casta de los metabarones, que también está en ese nivel, pero que ya no lo hizo en Metal Horland, ya fue posterior a que Metal Horland fuera cancelada. De ese cómic Pero sí el me llegaste a caso, hablar, es bastante controversial el tema que toca. ajá, pero el caso es que Jodorowsky no solamente es valioso por el arte que hace, sino que Jodorowsky también es valioso por las personas que conoce. Jodorowsky vivió muchos años en México, es de Chile, vivió también muchos años en Chile, ha vivido creo que casi en todo país de Latinoamérica y ha vivido en Francia, vivió mucho tiempo en Francia y vivió en varios países de Europa. No solamente de los países como más conocidos de Europa, Francia, España, Italia, Bélgica, sino también en Europa del Este y en varios lugares súper extraños. Entonces, cuando a él le invitaron a que formara parte de la Metal Horland, él se agarró un montón de talentos de todos los países en los que había vivido. Qué Y ingenioso. se agarró un montón de gente de toda nacionalidad, de todo género, de todo lugar, para que trabajara ahí. Entonces la Metal Horland es de las primeras revistas que edita, bueno, en Europa que edita mujeres y que edita temas controversiales o difíciles. Por ejemplo, la semana pasada que estábamos hablando precisamente de la historia del cómic en Europa, estábamos hablando de que la Metal Horland publicó de una autora sus miedos a ser violada. Publicó un cómic que trataba el miedo de esa autora de ser violada por algún hombre. Entonces ya publicaba temas que ya eran muy fuertes y muy subidos de tono. Estamos hablando de segunda mitad de la década de los 70s. Bastante controversial Es, para esa época. ajá, y eso es más o menos paralelo a lo que estamos a lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos ya en los 80s y estamos hablando sobre El el José José. y bueno, la diversificación que este representó, pues sí tocaba temáticas más realistas en cuanto a temas del amor, temas de pareja. Y pues ya se va un poco de tener como foco central al público femenino, ya que pues debido a a los temas que tocan las autoras, ya no solo le importa al público femenino, sino que pues los límites de género del público se empiezan a desvanecer. Y pues como tocan esos temas, ya se empiezan a ver sus publicaciones en revistas de shounen, que pues antes se creía que este género solo era tocado por hombres, porque el hombre sabía lo que quería pues en un público masculino y tal, pero no. O sea, ya se empieza a desvanecer esos límites entre géneros, y lo cual ayuda a que nuevos géneros se manifiesten y pues cautiven al público en general, o sea, más allá de los géneros, ya es el público tal cual, como una cosa unitaria. Sí, o sea, finalmente yo creo que esa concepción de que el hombre sabe lo que quiere y por eso lo pone en los shonen es algo muy machista y que contradice de hecho el sentido del arte o de crear este tipo de historias. Claro, y Algo que que... dice Alan Moore Ajá, es que el público nunca sabe lo que quiere, sino que es el autor el exacto. que le da al público lo que necesita. Ajá.
porque como lo mencionamos desde el inicio, me parece, el autor te puede dar un enfoque, pero tú eres el que se refleja en ese enfoque y pues te identificas con él. O sea, porque, por ejemplo, es una cosa como cuando nos expresamos de que era una cosa que no sabía que necesitaba en mi vida, pero ya está y la amo. O sea, es algo así. O sea, no sabes lo que quieres, pero te lo presentan, te gusta, te agrada y pues te identificas al 100 con eso. Pero no sabías de que te podían dar ese enfoque de esa realidad. Pero ahí está y ya, te puede servir. Sí, exactamente. Ahora creo que tú tenías unas notas sobre las Clamp y sobre Rumiko Rumiko Takahashi, claro, Takahashi. Takahashi sí. Bueno, antes de hablar de las clam, que de hablar de otro universo y otros aportes, pues cuando se diversificó el tema de los géneros y ya se esfumó el tema de los límites que se ponía a cada género, apareció el Magician Gear. No sé si lo digo bien, disculpen mis bajos mis bajos estudios si quieres. En realidad la mitad de los japoneses no saben si lo dijiste bien, porque solo el 50% de la población japonesa habla inglés, entonces Ya, pero hay incluso, un tema, y es un término en inglés, claro. entonces El tema con el lenguaje o con el tema de escritura en Japón es que, por ejemplo, tienes hiragana, katakana y kanji. El kanji es muy literal. O sea, por ejemplo, si te dicen, no sé, persona sentada bajo un árbol, o sea, el hiragana es ese dibujito de la persona sentada bajo un árbol. El katakana y el hiragana, sobre todo estos, se usan para expresar palabras que no existían antiguamente en Japón. Por ejemplo, cuando vemos un anime, vemos que usan palabras en inglés, pero están mal dichas, según nosotros. Pero ¿qué pasa? Que no existen esos sonidos en el vocablo japonés. Y pues se ayudan mucho de estas maneras de escribir para poder realizar esos sonidos. Por ejemplo, en Japón no existían camas como las conocemos actualmente. Existía el futón, que era una especie pues, de cobertor que ponías en el piso y ya te echabas a dormir. Todavía existen actualmente, pero ya sobre lo que conocemos que es una litera, pero no existía una cama. O sea, cama en inglés es bed, pero en Japón le dicen bedo, literal. Por ejemplo, ducha tampoco existían en Japón, como lo vemos en sus animes. Volvieron a resaltar el tema de que están muy orgullosos de sus tradiciones. No existían las duchas como tal, existían una especie de tinas personales en las cuales uno entraba, se bañaba y listo. O sea, no existía el tema de la ducha. Ducha en inglés es shower, pero ellos lo pronuncian como shower, porque no pueden manejar el tema de inglés, pero lo manejan de tema referencial. Siempre se le da un acento japonés al inglés dentro de su vocablo. Por eso decimos, pero ¿por qué lo dice así? ¿Por qué lo pronuncia así? Pero no, es el tema de que no lo usan como inglés en sí, sino lo usan a manera de referencia y le dan pues su toque ellos, porque siempre son muy orgullosos de ese tema. y pues así nace el tema. Por ejemplo, en el shonen se ve mucho que usan el tema del inglés. Por ejemplo, bueno, en el anime que a mí me encanta, que es JoJo's, nice. sí, no dicen nice, no dicen naisu. De ahí los nombres, por ejemplo, ya que tú te has visto la primera parte, bueno, y la segunda también, ¿verdad? De Battle Tendency. Sí. César Sepri. O sea, no es César, no es César, es Shiza. Literalmente es Shiza. Joseph Joestar es Josepu Joestar. O
sea, le dan la pronunciación, le dan esa pronunciación japonesa, siempre está presente, o sea, hasta de eso son orgullosos, o sea, nunca en el japonés así literalmente hablado vas a encontrar que mezclen el japonés con el inglés así de manera en que la pronunciación se note un cambio, no, siempre va a ser el tema de que la pronunciación japonesa va a prevalecer encima del inglés, va a ser netamente referencial. Eso sí se me hace ridículo en un anime en el cual todos los personajes son ingleses. Exacto, porque O la sea, por descendencia ejemplo, Joestar es británica. ajá, es que, por ejemplo, la parte 1 y 2 de JoJo's, básicamente, bueno, la 1 sucede en Inglaterra, Claro. así que no tendría sentido que hicieran eso. Exacto. Y la 2 es un yankee, Exacto. tampoco tendría sentido que hicieran eso. Ajá, bueno, en la 3 es comprensible, pero pues también se Ajá, porque desarrolla pues, en está... Japón. Y pues de ahí la segunda parte o el viaje termina en Egipto. O sea, no es que esté netamente ambientada en Japón y que nos muestren las tradiciones japonesas. O sea, el tema de respeto, el tema de jerarquías, siempre lo tienen muy marcado en el tema de usar el san o sensei o no sé, chan para referirse de manera cariñosa a los niños, pero siempre en el japonés va a haber esa temática, ¿no? Que el inglés solamente es referencial. Como no existía esa palabra antes en su devenir diario, la adoptaron el inglés, pero le dieron su pronunciación japonesa, así, tal cual. Por ejemplo, En México tenemos una palabra para eso, que que es mexicanizar, precisamente porque aquí lo hacemos mucho, o sea, mucho, por ejemplo, platillos que son extranjeros, por ejemplo, cuando fue la dictadura de Porfirio Díaz, cuando fue el gobierno de Porfirio Díaz allá en 1880 más o menos a 1910. uh-huh. Vino mucha gente de otros países, vinieron gente de Irlanda, gente de muchísimos países, y cada que traían un platillo nuevo de otros países, nosotros lo convertíamos en un platillo mexicano. Por ejemplo, los pastes, que originalmente eran de mermeladas y que era un platillo irlandés, los mexicanos copiamos el platillo y le metimos frijoles. Qué genial. Lo Ajá, y hicieron les suyo. empezamos a meter diferentes cosas mexicanas. Ajá. Entonces, aquí en México se da mucho. O sea, no hay platillo que hayan traído de otro país. Lasaña, o sea, platillo italiano, francés, de Irlanda, Inglaterra, de donde sea, que no hayamos mexicanizado, que no hayamos convertido en mexicano, metiéndole cosas mexicanas y todo ese tipo de, pues sí, o sea, ingredientes mexicanos, recetas mexicanas. Incluso yo trabajaba en una pizzería, Uh-huh. se llama Abuelitas Pizza, y ahí precisamente son pizzas que la intención es que todos los ingredientes que usan son de aquí de San Juanito. Y las recetas que utilizan son de aquí de San Juanito. Y la salsa que usan son de aquí de San Juanito. Y todo es de aquí. Entonces, la pizza cuando tú la pruebas no sabe a pizza. Sabe a San Juanito. No sabe a pizza, es deliciosa, o sea, es riquísima, pero no sabe a pizza. Tú lo pruebas y tú dices, no existe otra pizza en el mundo que sepa así, porque así no es como debe saber una pizza. O sea, no es el sabor de una pizza, Es que pero sabe la cocina delicioso. y el arte es eso, o sea, es experimentar, es, por ejemplo, esos son La los cocina es arte. aspectos, esos son los aspectos positivos y negativos adoptar un arte foráneo, ¿no? O sea, ya tienes muy en claro el tema de tu cultura, el tema de que, por ejemplo, en la cocina los ingredientes que se usan mucho en México, y pues adoptas algo de fuera y no es que lo adoptes a rajatabla, o sea, lo conoces, experimentas y fusionas las cosas que ya tienes con las que se están mostrando. Y el arte es eso, el arte es fusión, el arte es experimentar, el arte, como lo vemos aquí en el tema del manga, o sea, de un estilo se fue saltando a otro debido a que las circunstancias cambian, a que las necesidades de los públicos cambian,
y pues se experimenta en base a prueba y error y sale lo que ahora conocemos como manga tal cual. El arte es eso, el arte es experimentar. Ajá, y si te das cuenta, bueno, aquí en México hacemos eso con todo. O sea, todo se mexicaniza, todo. Eh, si has checado un doblaje mexicano con un doblaje latino, Sí, te das es cuenta de diferente. todo el montón de, De jerga mexicana eh, que se usa. de jerga que se usa. Ajá. Se mexicaniza todo, incluso, o sea, precisamente con Porfirio Díaz trajeron eh, el positivismo, la doctrina de Augusto Comte, todo el positivismo y lo mexicanizaron. O sea, hicieron un positivismo de Augusto Comte diferente aquí en México, precisamente por mexicanizarlo, por ponerle cosas mexicanas. Que Augusto Comte tenía la teoría de los tres estados, que dice que todas las sociedades pasan por tres estados, que el primero es un estado mágico en el cual se cree en religiones animistas, todo lo que tiene que ver con espíritus en los árboles, espíritus en las piedras, en los animales, todo este tipo de cosas y brujería y todo eso. Hay un segundo estado donde es religión, donde ya hay religiones ya bien hechas y derechas, como lo es la católica, la cristiana, la musulmán, todo este tipo de religiones. Y hay un tercer estado donde ya no es religión ni magia, sino ciencia. Y es una sociedad atea que se rige bajo la ciencia. Me recuerda Entonces en México mucho al los... enfoque que le daba Aristóteles al ser humano. Me recuerda mucho a eso, esa teoría. Ajá, entonces en México llegó a México esta teoría y los pensadores mexicanos, los científicos sociales mexicanos y toda esta gente llegaron a la conclusión, a ver, en el primer estado existe la pobreza, en el segundo estado existe la pobreza y en el tercer estado también existe la pobreza, lo que significa que la pobreza es buena y que por lo tanto tenemos que mantener un estado en el que exista gente pobre, en el que exista pobreza. ¿Ves que le dieron un enfoque totalmente diferente Sí. y lo calibraron a sus necesidades? Y Qué loco. Augusto Comte no pensaba en nada de eso cuando formuló la teoría. O sea, ¿qué estás No, diciendo? Yo no ni dije siquiera eso. se le había pasado por la cabeza. También Augusto Comte tenía una frase que decía amor, orden y progreso. Entonces esa frase también lo trajeron en México y Porfirio Díaz se la apropió. Como, de hecho hay mucha gente que piensa que Porfirio la inventó, pero la cambió a simplemente orden y progreso. Como que él dijo, ay, ¿el amor qué? X. Eso no es importante. ¿A quién le importa el tonto amor? Y lo quitó de la frase. Ay, También Porfirio era un dictador. bueno, sí, y el Pero amor es la base de todo, pues. O sea, si no sintieras amor por lo que haces, pasión por lo que haces, no harías nada, no tendrías un impulso por el cual hacer las cosas. Se por fin se pasó. sí, entonces en México mexicanizamos todo. Ese es un ejemplo eh, muy raro, muy extraño incluso para la cultura mexicana, pero es un ejemplo de cómo se mexicaniza todo, todo se Exacto, vuelve porque por mexicano. ejemplo, bueno, yo te tengo a ti como amigo, tengo también muchos amigos mexicanos, pero tú eres mi mejor amigo. Pero, o sea, Ah, el tema de su cultura está presente en demás países latinoamericanos y no es una cosa que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ah, ya, México tiene su taco, pero yo le voy a poner los ingredientes que tengo acá y voy a hacer, no sé, cualquier un cosa, pero voy a burrito. hacer otro tipo de taco. O sea, le voy a meter mis ingredientes acá. No, o sea, hay lugares especializados que te venden tacos, que te venden, no sé, gorditas, que te venden burritos, pero siempre respetando el tema de los ingredientes que usan, de cómo lo presentan, porque no es una cosa que
adoptemos, es una cosa que aceptamos porque es completamente delicioso, pero no es una cosa que le metamos los ingredientes de acá, ¿me entiendes? O sea, el tema de la cultura mexicana sí está muy marcado y muy respetado en otros países, pero por ejemplo aquí en Perú no he visto que, por ejemplo, se creen fusiones como se crean con otras cosas en tema de comida. Por ejemplo, en tema de comida japonesa sí hay versiones diferentes o fusiones con los ingredientes locales, pero en temas, por ejemplo, de cultura mexicana sí está marcado, por ejemplo, que cierta jerga, nah, eso está hablando de jerga mexicana. O sea, siempre es un tema de que tú sabes que eso viene de México o cierta palabra viene de México. O sea, tiene bastante orgullo y bastante cultura. Su cultura me encanta, es muy rica. Por ejemplo, la Santa Muerte, el tema de cómo manejan ustedes la festividad, bueno, que en Estados Unidos se conoce como Halloween, acá también. Acá no se estila mucho el tema de celebrarlo, menos ahora porque pues hay pandemia, pero pues ustedes lo embellecen de una manera totalmente diferente. O sea, sería lindo, por ejemplo, vivir la experiencia de ver las Catrinas, de ver los atavíos que les ponen los vestidos, los santitos que ustedes tienen. O sea, la cultura es bastante rica y se refleja, más no se ¿cómo decirlo? Como lo decía, no se fusiona con algo, o sea, se respeta la identidad de la misma. ¿Qué crees? Chistosamente acabas de fusionar dos conceptos que están separados en la cultura mexicana. ¿Cuál? Hablando de no fusionar, la Santa Muerte y el Día de Muertos no tienen nada que ver. Ay, perdóname, pero discúlpenme. No sé No, o sea, no es un regaño. Precisamente te digo que aquí en México no se respeta nada, o sea, todo se mexicaniza, todo termina, si tú quieres, por ejemplo, encontrar un restaurante de comida peruana precisamente, o de comida brasileña, o de comida venezolana, o de cualquier cosa, ya le encuentras la el toque única, mexicano. la única esperanza que tienes de que se respeten las recetas o de que se respete todo como se supone que debe hacerse allá, es si la persona que tiene el restaurante es de allá, es alguien que viene de ese país. Pero de otra manera es completamente imposible. Todo está muy metido en nuestra cultura, precisamente fusionar toda cultura vida y por haber con nuestra cultura. Exacto. E Lo incluso predominante siempre va a ser la cultura mexicana. Precisamente todo esto viene de nuestra plática sobre cómo el inglés se japoniza. Ajá. Sería el equivalente a mexicanizar, se japoniza Exacto. allá. El inglés también se mexicaniza aquí. Se usa con otra manera de pronunciarlo, ¿cierto? Sí, y muchas veces incluso con otro sentido y completamente diferente. Si puedes en algún momento buscar cómo hablan los cholos o cómo se comunican los cholos, o buscar a un cholo hablando, o algo que tenga que ver con cholos, sabes, también los pachucos, y el pachuco por excelencia es Tintán. Ve una película de Tintán, cualquiera, la que sea. Tintán es un genio, y todo lo que ha hecho Tintán en su vida ha sido oro, y Tintán es Dios, y Tintán es mi héroe y salvador personal. Larga vida Tintán. Todos amamos a Tintán. Permite que Tintán entre en tu corazón. Sí, Tintán es increíble. Precisamente es de la época de Luis Buñuel, que estábamos hablando de él el otro día. Buñuel, no. Es de la época de Luis Buñuel, y Tintán es un cómico inigualable. De hecho, yo creo que lo más similar que podrías encontrar a Tintán es precisamente Jim Carrey, porque Jim Carrey muchas veces actuó de pachuco,
y Tintán era un pachuco. Tintán era el dios pachuco por excelencia, era el pachuco de pachucos. Y también todo eso de gesticular mucho, toda la gesticulación de Jim Carrey, todo eso viene de Tintán, y la manera de bailar de Jim Carrey también viene de Tintán. Un montón de cosas que hace Jim Carrey, casi, bueno, todo lo que hace Jim Carrey, básicamente todo, viene de Tintán. Mm. Es como lo más cercano que puedes encontrar, aunque Tintán lo hace mejor, honestamente. Sí. Entonces, si tú quieres saber cómo se escucha el inglés mexicanizado, pues escucha Tintán. Ah, voy a darle la oportunidad a Tintana ahora. Ya lo voy a apuntar en mis temas de investigación. Sí, ¿qué crees? Todas sus películas están en YouTube y pues están ahí gratis, puedes checarlas. Ah, qué genial. Pero Entonces bueno, están sí, gratis. mi recomendación personal es que empieces con Mátenme porque me muero, así se llama la película. Ya desde el título promete. Sí, es increíble, es una película de un tipo que se quiere suicidar y no puede. Es, es maravillosa, es una de las mejores comedias de la historia de la humanidad. Creo que si enviara esa película a cualquier otro lugar del espacio-tiempo como último vestigio de la vida humana en la Tierra, sí enviaría esa película, es increíble. Me hubieran No sé si mandado a sea la analizar. mejor. Me hubieran mandado a analizar eso en lugar de analizar a Buñuel y a Dalí. Me hubiera divertido mucho más, sinceramente. Sí, Definitivamente sí. sí. Tintán es increíble porque siempre fue un outsider precisamente por eso. Porque México es muy nacionalista y muy patriótico. Entonces, durante muchas décadas no permitió el inglés porque pues el inglés no es nacional. Entonces, siempre, a pesar de que al gringo lo vemos como alguien que está en la posición de jefe o líder, precisamente porque esa es la relación que tenemos con ese país. El inglés se Claro. considera se había considerado como un idioma de segunda clase por no ser español, Ujú. aún a pesar de eso. Entonces, el que Tintán hablara inglés y hablara español y muchas veces hablara spanglish lo convirtió muchas veces en un outsider. También ser pachuco, porque pachuco es una contracultura aquí en México. ¿Qué es ser pachuco? Tú, hay una canción muy buena al respecto. Ponla de fondo, mentita. No, esa sí nos la tiran por copyright. Se llama bueno, es de La Maldita Vecindad y creo que se llama bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Pachuco. Tal cual. Me van a matar todos los que escuchen este video por no acordarme cómo se llama la canción. Dios. Bueno, ya nos van a matar de por sí porque hablando de feminismo y del tema Sí, de... hablamos mucho de México. Sí. Hay que regresar al Viva manga. México.
Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Mentita otra vez. Yo sé que ha pasado, bueno, quizá 2 años, pero ha sido con la mejor de las intenciones, créanos. Lo cierto es que por problemas personales, que no voy a entrarme en esto, pues dejé de subir los videos, aunque Travis me ha seguido mandando contenido, así es que esto es demasiado mi culpa, pero él me ha tenido la paciencia para aceptar que lo subiré tarde o temprano. Y como parte de esa muestra, pues aquí está la segunda parte del que sería el especial del manga, que ya lleva más de un año en pausa. Y en serio lo lamento mucho, pero créanme, sin duda irán disfrutando cada pieza y prometo que subiré demasiados proyectos en este tiempo. ¿Vale? Nos vemos.